La mañana del viernes 14 de diciembre de 2012 empezó siendo normal para Caitlin Roy. Ser maestra de primer grado de Sandy Hook no era solamente un trabajo, se trataba de su pasión. Disfrutaba enseñándoles a sus 15 alumnos, tenía paciencia para explicarles las tareas clásicas de una escuela y disfrutaba aún más dándoles lecciones que les servían para siempre. Estaba formando las voces del mañana. Caitlin había comenzado la jornada con esa misma premisa hasta que oyó los disparos. Entonces una creciente alarma se despertó dentro de ella. Había que ponerse a salvo. Miró a sus alumnos y a los alrededores. Las ventanas eran demasiado estrechas como para que incluso los niños de menor estatura pudieran escurrirse. Además, esas ventanas daban al lugar de donde provenían los tiros. Escapar por el pasillo también parecía imposible. La amenaza podría aparecer de golpe e interceptarlos. Por último, Caitlin miró hacia el baño del aula. Había sido construido para que entrase una sola persona, pero no había otra opción. Sigilosa reunió a los niños y les indicó que ingresaran al habitáculo. Pronto quedaron amontonados y apretujados, pero aún así era posible mantenerlos escondidos y protegidos de aquello que rondaba el exterior. A pesar de que no cabía un alfiler, la profesora también se metió al estrecho baño. Les dijo: «Sepan que los amo mucho a todos». Por un segundo se preguntó si esas palabras serían lo último que escucharían esos jovencitos. Un nudo se le hizo en el estómago cuando sonaron nuevos disparos, esta vez más cerca. Pero no nos adelantemos. ¿Cómo reaccionarías si tu vida y la de tus alumnos dependiera de una sola decisión en cuestión de segundos? ¿Podría haberse evitado la tragedia de Sandy Hook? ¿Cómo un niño tímido y retraído terminó convirtiéndose en el responsable de una de las matanzas más aterradoras de la historia? ¿Qué pasó aquella mañana del 2012 y cómo se convirtió en un día que marcó a todo Estados Unidos? Las matanzas escolares son una enfermedad que azota al mundo moderno. Los casos más resonantes tienen su epicentro en Estados Unidos y algunos se volvieron tristemente célebres. Se trata de hechos que incluso pueden suceder en lugares como Newton, un pueblo de Connecticut de 28.000 habitantes en el que nunca pasaba nada malo. Hablamos de un pueblo que rebosaba de vida gracias a 700 pequeños estudiantes, muchos comercios en crecimiento y una fe ciega hacia el porvenir. Básicamente un pueblo de ensueño que dejó de serlo el 14 de diciembre de 2012, el día que ocurrió la masacre de Sandy Hook. Para hablar de la masacre, primero es indispensable conocer a su perpetrador. Adam Peter Lanza nació el 22 de abril de 1992 en Kingston, New Hampshire. Se crió en una familia acomodada, pero la estabilidad financiera no es lo mismo que la estabilidad emocional. Fue justamente durante sus 4 años en la primaria Sandy Hook donde quedó claro que Adam no era una persona común y corriente. Los profesores y compañeros notaron que se alteraba con los ruidos y movimientos. También lo ponía nervioso tener que cambiar de aula en un mismo día. No socializaba y se la pasaba encerrado en sí mismo. Como su estado parecía imposible de tratar, los padres lo llevaron a un psiquiatra. A los 13 años le diagnosticaron síndrome de Asperger. Los medicamentos no funcionaron, ya que le provocaban mareos y desorientación. Aunque lo habían llevado con un terapeuta, Adam nunca recibió demasiada contención de su familia. Peter, el padre, se dedicaba a su trabajo. Ryan, el hermano mayor, prefería estar fuera de casa. Entonces pasaba más tiempo con Nancy, la madre. Ella era fanática de las armas de fuego y tenía permiso para portarlas. De hecho, solía ir con sus hijos a un campo de tiro para practicar y también a eventos organizados por la Asociación Nacional del Rifle. El joven del clan aprendió a usar pistolas y escopetas a una temprana edad. El cóctel explosivo ya estaba servido. La situación de Adam en la escuela no era la mejor. Podía ser un alumno brillante y estudioso, pero su carácter huraño y antisocial opacaba sus virtudes. Algunos compañeros lo entendían, pero otros se burlaban de él. Le costó completar la educación primaria, al punto de que pasó por varias instituciones. Para la secundaria ingresó a la Newton High School, donde el panorama se tornó más positivo durante una temporada. En 2007 fue puesto en la lista de honor. Sin embargo, seguía siendo incapaz de hacer amigos, y los cambios hormonales exacerbaron sus problemas de salud. Empezó a ir cada vez menos a clase, hasta que abandonó por completo. Por esa misma época su familia se resquebrajó. Sus padres ya no podían convivir, por lo que en 2009 terminaron divorciándose. Peter abandonó el hogar y un acuerdo legal permitió que Nancy pudiera quedarse con la casa y con un pasar económico que la dejaba vivir sin sobresaltos. Al poco tiempo Ryan consiguió trabajo y también se fue. Y así fue como Adam quedó solo con su madre, quien se empezó a volver aún más protectora, aun cuando la zona contaba con vigilancia permanente. Esta actitud no desconcertó a sus allegados, que valoraban su espíritu aguerrido.
Por su parte, Adam se aisló aún más. En 2006 dejó de recibir atención médica. En ese contexto no perdía de vista el arsenal que se había acumulado en su casa. De a poco ese fue el germen de las nuevas obsesiones que comenzó a desarrollar, obsesiones relacionadas con la violencia y con la sangre. En los últimos 2 años previos a la masacre, Adam pasó más y más tiempo en su habitación. No estudiaba ni trabajaba y había tapado la ventana con bolsas de residuos negras para que no entrara la luz del sol. El contacto con su madre se volvió limitado, al punto de que empezaron a comunicarse por mail, aún estando los dos en la misma casa. Adam hizo de su cuarto un búnker, y entre esas 4 paredes apenas iluminadas pasaba horas jugando a videojuegos como World of Warcraft. No obstante, encontró un oscuro hobby investigando: las masacres escolares. Recopiló material en la web acerca de matanzas a lo largo de la historia y en diferentes partes del mundo. Se focalizó en la masacre de Columbine en 1999 y en otra sucedida en la Universidad del Norte de Illinois en 2008. Aprendió la mecánica de los tiroteos y empatizó con los agresores. Pensó que solo pretendían salvar a los niños de la influencia dañina de los adultos. Aunque permanecía aislado, Adam usaba permanentemente los foros de internet para socializar. Allí podía conocer a gente que parecía compartir las mismas inquietudes morbosas. Por esa vía en 2010 entabló relación con una usuaria que nunca reveló su nombre verdadero. Como más tarde le dijo al FBI, el joven le contó sus más íntimas obsesiones y cómo estaba convencido de que los asesinatos en masa eran el síntoma de una sociedad destrozada. Aquella mujer también señaló que pese a su visión pesimista del mundo y su tendencia a la depresión, Adam era un muchacho inteligente. Además, reveló que el muchacho dormía 12 horas y la comida no lo atraía, por lo que había desarrollado anorexia. Por último, y siempre según esta mujer, Adam tenía un punto de vista siniestro sobre el abuso de menores. Creía que las relaciones entre adultos y niños podrían ser beneficiosas para ambos. Pero lo de Adam no era solo reflexiones y palabras. Estaba listo para usar su gusto por las armas en una cruzada que nadie pudo anticipar. Adam se propuso un día para su raíz homicida. El 14 de diciembre le dejarían claro al mundo quién era. Quería que su nombre se volviera famoso y claro que lo lograría, pero del peor modo. Pasadas las 9 de la mañana, Adam Lanza despertó, se vistió de negro y fue hacia el cuarto donde se guardaban las armas. Separó un rifle Bushmaster modelo XM15E2S, 2 pistolas, una escopeta semiautomática Ishmael Saiga 12. También se aprovisionó de municiones para cada una. Por último, se puso un chaleco utilitario verde, agarró un rifle Savage Mark II calibre 22 y fue hasta el dormitorio de su madre. Días antes, Nancy le había dicho al joven que estaba pensando en mudarse de pueblo. Pensaba que tal vez eso ayudaría a Adam, pero aquello nunca sucedería. Su hijo menor irrumpió en su cuarto y le disparó 4 veces en la cabeza. El cuerpo de la mujer quedó abatido sobre la cama matrimonial. Sin perder tiempo, Lanza fue por las armas que había separado y las cargó en el auto de su progenitora. Luego se ubicó al volante y condujo hasta su siguiente objetivo, la primaria Sandy Hook. Estaba a solo 8 kilómetros y los atravesó sin llamar la atención. Estacionó cerca del establecimiento y un rato después se puso en marcha a pie. Por aquel entonces la escuela contaba con un sistema de seguridad novedoso. Todo aquel que quisiera ingresar primero debía tocar un timbre mientras era identificado por una cámara. Eso no detuvo a Lanza, que se puso tapones amarillos en los oídos y usó el Bushmaster para pulverizar el panel de vidrio ubicado junto a las puertas principales. Los primeros disparos alertaron a alumnos y maestros gracias a los altavoces de la escuela que estaban siendo usados para anuncios de rutina. Entre los que escucharon las detonaciones estaba Caitlin Roig. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Ya habían pasado más de las 9:35 cuando Adam se metió en la escuela Sandy Hook. En el pasillo más inmediato aparecieron Dawn Hochburn, la directora de la institución, y la psicóloga escolar Mary Sherlock, seguidas por la subdirectora Natalie Hammond. Estaban en plena reunión cuando habían escuchado los ruidos y salieron de la oficina principal para ver qué ocurría. Según el testimonio de un sobreviviente, alcanzaron a gritar «¡Tirador! ¡Tengan cuidado!». Lanza liquidó a Hochburn y Sherlock. Hammond quedó herida, pero el atacante no se detuvo a rematarla y siguió andando por el edificio. Tampoco se detuvo demasiado en la oficina principal. En un recoveco se encontraba escondido un miembro del consejo escolar que había asistido a la reunión. Como mencionamos, estos primeros disparos de Lanza alertaron a los maestros y alumnos y otros miembros del personal de la escuela.
En la biblioteca, las empleadas Yvonne Seck y Marian Jacob escondieron a 18 alumnos en un sector usado para alertas de simulación y en el sótano. Por su parte, la enfermera Sarah Cox y la secretaria Barbara Halstead lograron refugiarse en un armario de primeros auxilios. Hablando en susurros, lograron usar sus celulares para llamar al 911. El conserje Rick Thorne trató de moverse rápido para cerrar con llave alguna de las aulas que tenía más cerca. En tanto, Lanza seguía con su recorrido siniestro por Sandy Hook, operando según los lineamientos de su plan, irrumpió un aula de primer grado, donde encontró a Laureen Rousseau, una maestra suplente que estaba intentando proteger a 16 alumnos. Allí también se encontraba Rachel Davino, una maestra asistente que llevaba trabajando desde hacía solo 2 semanas en la escuela. Lanza abrió fuego sobre ellos. 14 niños murieron al instante, mientras que uno quedó malherido. Solo una niña consiguió esconderse a tiempo para evitar los impactos. Imparable, Lanza salió de esa clase y se metió en otra aula. Adentro estaba Victoria Soto, que había conseguido hacer que sus alumnos se escondieran en el baño, en el armario y debajo de los pupitres. El agresor descubrió a 4 de los chicos semiocultos y quiso dispararles. Soto se puso en el medio para impedirlo, pero fue en vano. Lanza los mató a los 5. En esa misma aula estaba Mary Murphy, una maestra asistente que se ocupaba de chicos con discapacidades. Se concentró en proteger a un alumno en particular, Dylan Hockley. El asesino exterminó a ambos. La proliferación de disparos, gritos y muerte atemorizó al resto de la escuela. Caitlin y otras maestras habían tomado medidas urgentes para escudar a sus alumnos, pero cualquiera podía hacer la siguiente. Fue entonces cuando Caitlin oyó pasos en el corredor. Le pidió a sus alumnos que permanecieran en silencio y esperaran. Los pasos se detuvieron junto a la puerta, pero siguieron de largo. Como la maestra dijo más tarde, un pedazo de papel negro tapaba el vidrio de la puerta, por lo que el asesino pudo haber pensado que el aula estaba vacía. Momentos después, Lanza se detuvo frente al salón de música. En su interior, la profesora Mary Rose Christopic acababa de esconder a sus alumnos de 4º grado en un closet. El homicida golpeó la puerta y gritó que lo dejaran entrar. Ni la mujer ni los chicos abrieron la boca. Lanza no insistió y continuó avanzando por la escuela. El joven se disponía a continuar con la masacre, cuando oyó la llegada de los oficiales. Primero arribó la policía de Newton, que permaneció en la calle. A las 9:46 llegó la policía de Connecticut. Disponían de equipamiento necesario para estas situaciones, incluyendo perros adiestrados. Segundos después ya había un helicóptero sobrevolando el edificio. Lanza tenía estudiado qué hacer frente a esto. Fue al aula 10, desenfundó una Glock 20 SF e imitó el ejemplo de muchos de los asesinos de masacres escolares con los que se identificaba. A las 9:40 se disparó en la parte anterior de la cabeza. Tenía 20 años. El cuerpo fue hallado por oficiales que ingresaron a los pocos minutos. Sin perder tiempo, los profesionales evacuaron la escuela salón por salón. Debieron identificarse como agentes ante cada puerta cerrada. Caitlin no quiso salir del baño hasta que comprobó que ella y sus alumnos ya no corrían peligro. Una vez que la institución quedó vacía, los agentes registraron nuevamente cada sector. Creían que podía haber otros tiradores. Fuera del colegio, los heridos fueron atendidos por médicos del hospital de Danbury. 2 niños y un adulto debieron ser llevados directamente al hospital, pero no pudieron ser salvados. Murieron los 3. La masacre de Sandy Hook había durado 11 minutos, pero dejó 26 muertos, 6 adultos y 20 niños. Los medios rápidamente se hicieron eco de la conmoción, pero también de una enorme incógnita que empezó a sobrevolarlos a todos. ¿Por qué? La masacre de Sandy Hook aturdió cada rincón de Estados Unidos, incluyendo las altas esferas. El presidente Barack Obama se reunió con los familiares de las víctimas y participó en una vigilia. En una conferencia de prensa manifestó que esas tragedias debían terminar y que para eso era preciso hacer cambios. En tanto, la superintendencia de escuelas de Newton, Janet Robinson, decidió que los alumnos de Sandy Hook no volvieran a clases hasta enero. Durante ese tiempo recibirían clases en una escuela intermedia. Por su lado, la policía inició una fuerte investigación. Era preciso saber quién era el asesino y descubrir sus motivaciones. No hubo problemas a la hora de recuperar las armas del homicida, incluso las que había dejado en el auto. También llegaron a su casa, donde descubrieron el cadáver de su madre. Pero los siguientes pasos de la investigación fueron confusos y dieron pie a rumores y malentendidos. En el cuerpo de Adam encontraron una identificación a nombre de su hermano, Ryan Lanza. Como llevaba tiempo viviendo en Nueva Jersey, Ryan debió someterse a un interrogatorio de la policía local, en el que participaron oficiales de Connecticut y agentes del FBI.
Todos sospechaban que podía ser cómplice del asesino en masa. Ryan contó que no tenía contacto con su hermano desde el 2010, aunque pudo hablar en detalle sobre la salud mental y extrañas costumbres del más chico. Los oficiales también hablaron con Peter, el padre del asesino. Estaba impactado, pero no aportó más de lo que había dicho Ryan. Recién un año después de la masacre, dijo en una entrevista que creía que su hijo menor debía padecer algo más que Asperger. Pensaba que podía tratarse de esquizofrenia u otro trastorno mental más serio. Por otro lado, los restos de Adam Lanza fueron sometidos a toda clase de análisis. En su sangre no se hallaron rastros de ninguna sustancia ilegal. También se lo sometió a una autopsia con el objetivo de identificar algún tumor o anomalía en el cerebro que explicara su conducta, pero todo se veía perfectamente normal. En esas primeras e intensas jornadas, la policía y el FBI se aferraron a las pruebas más evidentes, el material recopilado de anteriores tiroteos en escuelas. El equipo técnico logró descubrir que Adam había descargado videos de la masacre de Columbine y también otros en donde alguien se quitaba la vida con armas de fuego, pero no pudieron hallar más datos. Lanza había sacado el disco duro para destruirlo. Tal vez allí estaba la clave para entender sus atrocidades. Las investigaciones y teorías continuaron durante meses, con entrevistas a familiares, vecinos y hasta la mujer que se había comunicado virtualmente con Lanza. Aún así, ningún agente pudo precisar qué empujó al joven a cometer la masacre en Sandy Hook. Sabían que había sido alumno allí de pequeño, pero esto seguía siendo insuficiente para elaborar una hipótesis firme. El psiquiatra forense James Knoll aventuró una posible explicación. Lanza cargaba con un dolor incontenible, enloquecedor, y se propuso transferirlo a decenas de familias. El 23 de noviembre de 2013, las autoridades de Connecticut publicaron un informe donde se indicaba que Adam había sido el único atacante y se dio por cerrado el caso. No obstante, la masacre de Sandy Hook volvería a acaparar los medios y por las cuestiones más impensadas. No había dudas de que Adam Lanza había sido el responsable de la masacre, pero alguien pensaba diferente. Ese alguien era Alex Jones, locutor y dueño del medio de ultraderecha Infowars, dedicado a teorías conspirativas. Según Jones, la masacre en la escuela de Newton fue un complot del gobierno de Estados Unidos encabezado por Obama para quitarle las armas a los ciudadanos. Y no solo eso, aseguró que no había muerto nadie. Aquellas palabras indignaron a la opinión pública y sobre todo a los padres de las víctimas. En 2021, 8 de ellos y un agente del FBI demandaron a Jones por $550 millones. El caso fue a juicio. Los familiares contaron cómo los inventos del locutor habían generado un maremoto de odio hacia ellos. Al final, Jones fue declarado culpable por difamación. La condena consistió en pagar a los familiares de las víctimas la suma de $965 millones. Las consecuencias de la masacre son evidentes y duraderas, pero aquí todos nos preguntamos ¿qué pasó con los sobrevivientes? Lo ocurrido en Sandy Hook alteró para siempre la vida de quienes salieron con vida. Aunque volvieron a la escuela, ya nada fue igual para ellos. No podían sentarse en los pupitres y hacer la tarea sin sentirse en un estado de tensión. Le sucedió a los niños, pero también a los maestros y a todos los adultos que habían evitado la furia de Lanza. Aún así, todos contaron con una contención valiosa y pudieron salir adelante. Los pequeños crecieron, terminaron la primaria, la secundaria e ingresaron a la universidad. Sin embargo, las noticias de otras matanzas escolares, periódicamente, les traen de vuelta a viejos y horribles fantasmas. Algunos expresaron en entrevistas el dolor que sienten por los que murieron. Algunos incluso se preguntan por qué tuvieron la suerte o desgracia de seguir vivos. Si bien cada caso es un ejemplo de lucha, uno de los símbolos de supervivencia de la masacre de Sandy Hook es una maestra a la que ya conocimos, Caitlin Roig. Durante los primeros meses se la pasaba asustada, pero la voluntad de mejorar y las sesiones de terapia la ayudaron a torcer un destino de tormento. Contó sus experiencias en el libro Choosing Hope y fue invitada a brindar conferencias y charlas en escuelas de todo el mundo. La demanda de actividades no le impide reencontrarse con varios de los jóvenes que fueron los niños a los que protegió aquella triste y oscura mañana del 14 de diciembre del 2012. La de Sandy Hook es considerada una de las masacres escolares más cruentas de la historia. Pese a todo, no impidió la proliferación de nuevas matanzas que todavía ocurren con una frecuencia escalofriante, sobre todo en Estados Unidos. Solo en 2023 fueron comprobados casos en al menos 29 estados. Los asesinatos en Newton reavivaron por un tiempo la eterna discusión acerca de la libertad para portar armas de fuego dentro del territorio estadounidense. En 2021, el por entonces presidente Joe Biden trató de hacer algo al respecto.
Le pidió al Senado aprobar un proyecto de ley sobre verificación de antecedentes, otro para mantener las armas fuera del alcance de los abusadores y un tercero conocido como Late Build Back Better, con programas para intervención de violencia comunitaria. Todas las iniciativas y los debates siempre quedan en la nada. Con Donald Trump otra vez en el poder, es esperable que ninguna ley de control de armas prospere en los próximos años. De hecho, el viernes 7 de febrero de 2025 ordenó examinar todas las disposiciones que regulan el uso de armas en Estados Unidos. Sin soluciones a la vista, no son pocos los que aventuran que es cuestión de minutos para que otra masacre como la de Sandy Hook se sume a una estadística tan macabra como interminable.